La lectura para esta tarde la vamos a tener en el libro a los Romanos, en el capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 23. Nos enseña así la palabra del Señor. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa de aquel del que las sujetó con esperanza, que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y a una están de parto hasta ahora. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Hasta aquí la lectura y vamos a meditar brevemente en este pasaje leído que corresponde a los pensamientos que venimos teniendo sobre este libro, que a mí particularmente me son de bendición y espero que también para los que me acompañan en las reuniones y aún los que pueden escuchar en forma diferida también les resulte de edificación. Terminábamos el martes pasado diciendo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y a partir del versículo 18, el apóstol introduce una serie de nuevos aspectos en todo lo que hace a la bendita redención de los hijos de Dios y lo lleva, luego de hablar del padecimiento, juntamente con el Señor, porque a eso se refiere, y luego para que juntamente con Él, con el mismo Señor, seamos glorificados, establece algo que para Él tenía absolutamente por cierto, es decir, una verdad absoluta, indiscutible, y sobre la cual Él estaba firme y en más de una oportunidad, y hoy mencionábamos ese texto en casa, porque yo sé a quién he creído. Es decir, estaba por cierto que lo que en este tiempo se padece, tenía esa certeza, esa seguridad, que no era de comparar. El padecimiento al cual aquí el apóstol Pablo se dirige o habla a los hermanos en Roma, tiene que ver con un montón de aspectos que hacen a la vida creyente, a la vida de un hijo de Dios, que no escapa, como decíamos el martes pasado, a los mismos sufrimientos que tanta gente, pues incluye sentimientos de carácter físico en cuanto a malestares, problemas corporales, daños físicos, dolores, enfermedades, también en el aspecto moral y aún anímico, el tener penas y aún el sufrir castigos o agravios o injurias, pesares, lamentos, y todo esto por Cristo, en Cristo y con Cristo.
Todo eso tiene que ver, en este sentido, con lo que decía el apóstol Pablo, lo que en este tiempo se padece. Pues eran todas experiencias personales que él vivía, padecía y todo lo sufría por amor a los escogidos. Por lo tanto, a los escogidos también les daba todo el consejo de Dios, por sobre todas las cosas, apuntan a establecer que la palabra de Dios enseña esto. En este tiempo actual existen dos tendencias muy claras. La primera es de aquellos fundamentales de la fe que apoyan la predicación y que proyectan la vida del creyente a la luz y apoyados en la verdad de la palabra de Dios. Y existe una gran mayoría y un gran grupo de quienes se dicen ser creyentes y que apoyan todas las cosas a un predicador, y generalmente son los que manejan mayor cantidad de dinero y popularidad y gente y fortunas, realmente, manejan todo y lo apoyan, principalmente en las experiencias personales, en las vivencias, en lo sensorial, en lo que el creyente o la persona que dice ser creyente siente, experimenta o padece, y que tal cosa modifica, actúa sobre la palabra de Dios, contra la palabra de Dios, y hasta está por encima de la palabra de Dios. Y algunos todavía se atreven a decir que cosas sobre las cuales esas invalidan la palabra de Dios. Eso existe hoy en día, muchísimos predicadores, y por supuesto acompañado de una sarta, una cantidad de predicaciones basadas solamente en esos aspectos físicos. O sea, invirtieron totalmente lo fundamental de la fe. Y no, el creyente puede pertenecer a dos grupos, o a los fundamentales de la fe, o a aquellos que viven de esa manera totalmente sensorial, exitista, terrena, humana, sensorial. Pero el apóstol acá establece para los creyentes esta realidad, que para él tenía por cierto que en este tiempo, en lo que le queda a la iglesia hasta la venida del Señor, lo que era en su tiempo en particular, era asirse y mantener un pensamiento que era cierto y que por contraste agrega un aspecto de comparación con algo absolutamente distinto. Pues dice, no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Una negación simple, directa, no es de comparar. Y la comparación tiene que ver con un análisis de lo que es la vida cristiana, las promesas de Dios, como cantábamos recién. Prestar atención a aquellas cosas declaradas en la palabra de Dios, en las enseñanzas, en las instrucciones, en lo que está escrito, en la impresión espiritual que eso genera en el corazón y en la vida del creyente. Para entonces comparar. Dice, no es de comparar. No se puede comparar una cosa con otra. Algo tan sublime como es lo que el Señor propone, y aún también pensando en aquellas cosas venideras que nos esperan, como dice aquí, con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada, una gloria esperada, semejante a la gloria de Cristo, en sus excelencias benditas y santas,
y semejantes también a lo indescriptible e indecible, comparado al gozo inefable que experimenta el creyente. No es de comparar. No se puede comparar una cosa con otra. Algo es terreno, humano, horizontal. Lo otro viene del cielo, de Dios. Y para él no era de comparar. Y todo esto encerrado en este gran propósito que venimos estudiando de la justificación, de la santificación por fe, de la redención hecha en Cristo Jesús. Y luego dice que será manifestada. Quiere decir que estas cosas han de ser declaradas, dadas a conocer, descubiertas, puestas a la vista el día en que todas estas cosas que esperamos se realicen. Hechos verdaderamente gloriosos, los cuales esperamos por fe. En parte todavía tenemos las primicias, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero ahora tenemos la esperanza que nos alienta y nos debe impulsar siempre hacia adelante, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente que un día toda esa gloria será manifestada en nuestras vidas y en nuestros cuerpos mortales que serán resucitados y transformados. Y luego agrega algo para darnos a entender los propósitos benditos de Dios al decirnos en este nuevo pensamiento, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. El continuo, algo que dura, que obra, que se extiende sin interrupción. Eso es lo que dice acá, hablando de las criaturas con anhelo, dando a las criaturas, a todo lo criado por parte de Dios, como si tuvieran personalidad. Es un misterio, pero la palabra lo declara. Toda la creación, podemos pensar en todo lo que Dios crió, que lo relata en el Génesis, los cielos y la tierra, y aún las criaturas, que en la palabra dice, crió Dios al hombre en primer lugar, pero también crió. En otros versículos dice, si miramos ahí en Génesis, el capítulo 1, menciona, fíjense, lo tengo anotado acá para leerlo puntualmente. En el 1:21 dice, y crió Dios las grandes ballenas y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. En el 1:1, al principio creó Dios los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible. Y luego, desde el 27 al 31, habla de todo lo que Dios crió. Dice, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió. Varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, ceros para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera,
y fue la tarde y la mañana el día sexto. Después vamos a ver por qué leí todo este versículo tan amplio que habla de todo lo que es la creación de Dios y ese anhelo vehemente, porque anhelo quiere decir algo, es un deseo vehemente, que tiene fuerza impetuosa, que es ardiente, lleno de pasión, una pasión que existe en toda la creación. Nosotros no lo vemos, pero Dios sí lo ve. ¿Y por qué? Porque está en las criaturas, en todo lo que Dios crió. Y así lo menciona sin leerlo, anótenlo en Apocalipsis 8:9, donde menciona a las criaturas, a todo lo que Dios creó. Y esperan, aguardan ansiosamente, como dice en Hebreos 9:28, la última cláusula, donde dice, y la segunda vez, sin pecado, será visto de los que le esperan para salud. Es esa esperanza bienaventurada y gloriosa de los hijos de Dios. Y luego en el 20 dice, porque las criaturas sujetos fueron a vanidad. Qué versículo que a mí siempre me llamó la atención. Sujetas. El término aquí que se utiliza es un término militar. Debajo de, significa. Puso a todas las criaturas, en términos militares, en poner en sujeción a la creación, poner bajo algo. Y fueron sujetas a vanidad. Y lo interesante de esto es que vanidad denota la vaciedad en cuanto a los resultados no alcanzados, para la cual había sido dispuesta por causa del pecado. ¿Eh? Sí, por eso leí lo primero. Todo lo que Dios hizo, vio que era bueno. Cuando el hombre cayó en pecado y juntamente con él arrastró a toda la creación, nada se salvó. Y aunque las criaturas no pecaron, no obstante fueron sujetas, como dice acá, a vanidad. ¿Eh? Absolutamente, abarcó todo, no quedó nada sin ser afectado por causa del pecado. Al punto tal que dice no de grado. ¿Qué significará esto no de grado? Grado significa gozo, felicidad. Como aquel que, y lo utiliza la palabra grado en el Evangelio para mencionar, por ejemplo, a los diáconos cuando cumplen su ministerio, cómo obtienen la bendición de eso. En 1 Timoteo 3:13 lo menciona, ¿no? Cuando habla, fíjense, 3:13 dice, porque los que bien ministraren ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Quiere decir que grado significa esto, que es algo positivo, que es algo bueno, que da gozo, se traduce en otras partes de las Escrituras. Pero acá en este caso es algo negativo. Fueron sujetas a vanidad, no de grado, no con gozo. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que maldecir la tierra. Ustedes imagínense, cuando lo hizo todo bueno. Y le fue dado al hombre para que lo administrara, para que señoreara, para todo eso. Y todo lo que había hecho, y aquí que era bueno. Luego, más adelante, tiene que decir, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer,
y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás, maldita será la tierra por amor de ti. Y no fue de grado, no fue de gozo, ni para Dios ni para el hombre, ni para las criaturas. Porque luego dice, mas por causa del que la sujetó con esperanza, aún que lo maldijo, lo hizo por una causa, por una razón, que tenemos que entender que fue para bien, fue para bien. Inclusive cuando pone término y límite a la vida de los hombres, es para bien. No es de grado, de buen grado, porque Dios hizo al hombre al principio para que viviera. Si no hubiese pecado, que es algo hipotético, porque Dios sabía que pecaría, pero no obstante, lo hizo con la posibilidad de que no pecara. Y si no pecaba, no iba a envejecer y no iba a morir. Porque la paga del pecado es muerte. Pero cuando el hombre pecó, maldijo la tierra con su actitud. La consecuencia de su acto fue de una manera catastrófica, que hasta el día de hoy se sigue multiplicando. Y lo que Dios hace, más por causa del que la sujetó, hablando de Dios, que dio esta sujeción de poner debajo de vanidad, pero con esperanza. La respuesta es la que dice en el versículo 21, que también las mismas criaturas que mencionábamos recién, todo lo creado, serían o serán libradas de la servidumbre de corrupción. Qué notable. Cómo Dios sabe hacer las cosas, aunque nosotros no lo veamos o no lo entendamos de todo. Toda la creación gime. Todo. No se puede decir que no hay nada que no haya sido afectado. Mares, cielo, tierra, espacio. Siempre me recuerdo, cuando recién empecé a ir a la escuela bíblica, haber escuchado a nuestro hermano Juan Pedro Marino, que a mí me sorprendió eso, ¿no? Porque uno piensa que el pecado quedó circunscripto a la tierra. Pero cuando el hombre mandó nomás los cohetes y salieron al espacio, ya el espacio también fue contaminado por el pecado del hombre. Qué notable, ¿no? Por eso cuando se haga todo nuevo, será todo envuelto como en un rollo y habrá ¿qué cosa? Nuevos cielos y nueva tierra. No solamente el cielo que nosotros vemos, el cielo celeste, azul o nublado. Habla de todo. Y ustedes fíjense que las ondas teóricamente ya han pasado el límite del sistema solar y siguen. Y a donde vayan, van con la mancha del pecado del hombre. De hecho, hay una de las ondas que tiene un hombre dibujado que lo hizo Leonardo da Vinci, que sirvió para que se conozca la proporción del hombre, lo que es la tierra y no sé, una serie de cosas más simbolizadas. Bueno, la real es que todas estas cosas tendrán, como dice acá, libradas. ¿Cuándo? En la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esperan la humanidad, aún las criaturas de este mundo. Porque criaturas, uno a veces puede pensar en los bebés, que son criaturas, o niños. Bueno, aún también ellos, los que son inocentes, tal vez sin el conocimiento de Cristo. Y aún de tantos inocentes que dieron sus vidas en estas nuevas formas de eliminar a las criaturas antes de que vean la luz, a través de distintos tipos de aborto, de asesinato. Bueno, todas ellas, aún eso, uno podría agregar tantas cosas, serán libradas de la servidumbre de esa corrupción.
del pecado, de la ley del pecado y de la muerte que afecta al hombre primeramente, pero también afecta a todo lo creado. Y en esa libertad gloriosa, que ahora los que hemos recibido a Cristo, como dice en Gálatas, libres somos por la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero un día esa libertad será absoluta y total, porque todavía, mientras vivimos, eso hasta que seamos transformados, está la expresión del apóstol Pablo: oh miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Por eso luego dirá que están de parto hasta ahora la Escritura, y no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Es el momento en que aceptamos a Cristo como Salvador, se nos dio un sello que es la primicia del Espíritu Santo, los primeros, la primera parte. Nosotros también gemimos dentro. Y era la forma en que Él gemía, como les decía recién, miserable hombre de mí, lo dice en Romanos, el capítulo 7, el último versículo. Dentro de nosotros mismos, porque gemimos, porque cuando queremos hacer el bien, nos encontramos con esa ley del pecado y de la muerte que nos lleva muchas veces y nos inclina más a hacer lo malo que lo bueno. Y cuánta tristeza y gemido trae al corazón cuando el creyente, que queriendo hacer la voluntad de Dios, de pronto se encuentra que está obrando todo lo contrario. Nosotros también, y esperamos la adopción. Esperamos el momento, en aquel momento glorioso, cuando seamos totalmente transformados. Qué maravilla, ¿no? Dejado de lado ya este cuerpo de muerte, ese viejo hombre, yo no sé, va a ser maravilloso, difícil de explicar. No estar sujeto y con ese peso permanente de esa naturaleza corrupta y corruptora que tanto daño nos hace y procura permanentemente, de día en día. Será glorioso el día en que tal cosa ocurra. Y dice, es a saber la redención de nuestros o de nuestro cuerpo. Cuando se produzca finalmente la resurrección de los muertos o la transformación, si es que seguimos con vida, tener esa libertad. ¡Qué glorioso! No tiene palabras para describir lo que será una cosa como tal, porque estamos acostumbrados a gemir de esta manera, a sufrirlo, a que nos produzca dolor, llanto, tristeza, y más cuando pecamos y somos conscientes que hemos pecado y somos conscientes que hemos hecho daño a otros. Si la creación aún gime, bueno, nosotros mismos, dice, gemimos dentro nuestro, esperando eso. ¿Por qué? Porque no es ni de comparar esa gloria que va a ser manifestada en nosotros. Ya no tener pecado. Cuando tenemos esas experiencias tan benditas y santas, de tener encuentros personales con el Señor y nos derramamos, nos quebramos y confesamos y experimentamos la limpieza de la sangre de Cristo, con cuánto gozo nos levantamos de la oración o de ese momento de comunión. Esa es la primicia, es gustar un poquito de lo que será vivir sin pecado. No tenemos esa experiencia nosotros. No conocemos la experiencia que tenía Cristo, que la tuvo Cristo durante toda su vida. Pero cuando la tengamos, qué gloria indecible.
porque no tenemos, vuelvo a repetir, difícil de escribir algo que todavía no hemos llegado a experimentar absolutamente. Pero es a saber la redención, que quede claro. Eso va a ocurrir cuando seamos total y absolutamente redimidos. En espíritu, en alma y en cuerpo espiritual y sin pecado. ¡Qué maravilla! Precioso y bendita esperanza para los hijos de Dios. El Señor nos bendiga, queridos hermanos.